tardes, agradecerles su presencia, agradecerle a María José, esa que María José, también su acogida y en la Nueva España y su ayuda siempre con todo. Y qué más decirles, nada, 4 palabras porque yo no soy evidentemente el conferenciante. El conferenciante, se lo presento, profesor, investigador, don Manuel Lucena Giraldo. Y le va a presentar nuestro compañero de Tribuna Ciudadana, el catedrático de la Universidad de Oviedo, de Economía, don Javier Suárez Patié. Bien. Los dos son los protagonistas de la tarde o de la conferencia de hoy. Yo solamente les voy a decir que estamos en la primera sesión de lo que va a ser un ciclo de 4 conferencias. Se ha elaborado, se ha hecho este folletito para eso, especialmente para la información sobre las conferencias. Como son una al mes, o sea, tenemos una hoy, febrero, tenemos otra marzo, otra abril y otra mayo. Hemos organizado así, pues en cierto modo, porque no nos ha quedado más remedio, aunque nos hubiera gustado que estuvieran más cerca de las conferencias. Pero bueno, no siempre es posible coordinar todo. Entonces, estas 4 conferencias pertenecen al ciclo que hemos titulado La obra de España en América. Leyenda blanca y leyenda negra. El título es bastante expresivo. La mayor parte de las noticias que hemos tenido siempre sobre la obra de España en América proceden precisamente de la muy difundida leyenda negra desde el principio de la historia de la colonización. Esta leyenda ha sido elaborada, como saben, más que nada pues, por ingleses, sobre todo británicos, ¿no? También apoyados por muchas opiniones por holandeses y posteriormente por otros pueblos que también tuvieron colonias. España fue primero de la época moderna en tener un imperio importante, grande, y esto levantó pues algunos resquemores que otros. ¿Qué ha pasado? Pues entonces la historia conocida de España y su obra en América pues ha sido valorada. Ahora piensan muchos historiadores, y de eso vamos a hablar, que ha sido falsamente valorada y falsamente explicada, porque solo se han encontrado asuntos negativos. Todo está mal, los indios todos muertos, los metales, no digamos, todos desaparecidos, España mala y España, pues, muy mala literatura, se ha vertido sobre todo esa historia colonial. Esto ha traído consigo después de mucho tiempo, y por eso se celebra en parte este ciclo, que en muchos países iberoamericanos, sobre todo por un movimiento que hay de reivindicación indigenista, en los países del sur de América, pero también en el norte de América, todos lo sabemos, y supongo que ustedes también, han tirado las estatuas de Colón, se ha roto la cabeza, se les han dado patadas, se les han arrastrado por los suelos. Lo mismo se ha hecho con Fray Junípero Serra y otros distintos colonizadores. Entonces, ha hecho, pone que además el presidente de México, por ejemplo, ha exigido a España que se pida perdón. Y esto ha hecho que se haya formado a lo largo de estos 10 últimos años o más. Manuel. Pues bastante más. Un siglo. Es que no lo sé. Entonces, es una cantidad grande de historiadores ahora ya españoles que hasta ahora, bueno, hasta durante este tiempo del que hablamos ha habido pocos, ¿no? Y entonces ahora hay muchos historiadores y muy buenos, extraordinarios españoles, pero también historiadores de muchos países sudamericanos, colombianos, argentinos, norteamericanos, y luego ingleses, británicos,
de todas partes. Hay un movimiento muy general de revisión, digamos, de lo que ha sido la leyenda negra y lo que se acerca más a la verdad histórica. Ciertamente, muchas de las cosas que cuenta la leyenda negra, claro que son verdad, que nadie lo niega, claro que sí, pero cuidado, no todo. Ha habido aportaciones valiosas, importantes, y se ha renovado pues, una polémica grande sobre todos estos temas. Nosotros ya intentamos organizar este ciclo en el 2020, pero entonces, con la mala suerte, y cuando ya estaba casi todo en marcha, sucedió la pandemia y tuvimos que encerrarnos en casa y se acabó. Ya no fue posible hasta hoy, y yo todavía toco madera. No vaya a ser que... Bueno, no les digo nada más. Aquí tienen las fechas de las conferencias que van a seguir, a que ahora nos van a comentar, a dar. Y entonces creo que con esto tienen suficiente información para fechas y siguientes conferencias, si les interesa el tema y si les apetece venir, pues yo no puedo estar más contenta de ver que la gente se interesa por algo que me parece muy importante también. Así que yo agradecida y encantada de tenerles aquí. Le voy a pasar la palabra a Javier para que nos presente a Manuel. Muy bien, pues buenas tardes a todo el mundo. Decía Luisa que aquí los protagonistas eran dos, no, protagonistas uno solo. Yo soy un telonero, como diría un amigo que tengo por ahí, un mero monaguillo de la ceremonia, ¿no? Hoy iniciamos desde Tribuna Ciudadana, bajo la excelente coordinación de Luisa Alonso Bengoa, un ciclo de conferencias sobre la obra de España en América. Iba a decir que en un momento especialmente convulso en el ámbito internacional, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que a algunos les retrotrae al caso de los Sudetes, Hitler, la Segunda Guerra Mundial, bueno, y que en todo caso vuelva a poner sobre la mesa asuntos como la geoestrategia mundial, las áreas de influencia, el imperialismo y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, las convulsiones en el mundo nunca han dejado de existir y con todo y con ello las relaciones internacionales son hoy más abiertas que nunca, en un espacio de globalización que abarca mucho más allá de las relaciones comerciales, incluyendo la difusión de la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte, y también aspectos menos agradables como las enfermedades, las pandemias o el cambio climático y demás riesgos medioambientales, por citar solo algunas. Hoy, con el auge de los populismos, hay quien no tiene empacho en excitar las bajas pasiones con motivos espurios, inventarse enemigos externos para ocultar tras cortinas de humo problemas de gestión internos y, en consecuencia, crear problemas artificiales que ponen en riesgo la convivencia que tanto cuesta conservar. En el terreno que nos ocupa, periódicamente surgen en este sentido voces extemporáneas de gobernantes que exigen declaraciones de culpa y, por tanto, peticiones de perdón por supuestos genocidios y exterminio de culturas ancestrales, como si esos mismos dirigentes no fueran fruto del mestizaje, el sincretismo y la mezcla en última instancia de culturas diversas, y como si las sucesivas mejoras en la calidad de vida de sus ciudadanos no tuvieran nada que ver con previas globalizaciones que generalizaron los flujos comerciales y la exportación de ideas y filosofías de vida muy diferentes. Oía esta semana a un comentarista político de esos que debaten en los medios de comunicación que a veces errores manifiestos suponen avances impredecibles para la humanidad. El tipo lo decía a propósito de la equivocación de un diputado extremeño del Partido Popular en la relevante votación sobre convalidación del decreto sobre la reforma laboral, que ponía este hecho, que digo que es una minucia en el universo de las relaciones políticas internacionales, lo ponía en comparación con la equivocación de Cristóbal Colón, cuando, creyendo alcanzar las Indias por Occidente, se encontró con un nuevo continente y todo lo que ello provocó a partir de entonces. Pues bien, sobre eso va a tratar nuestro ciclo, sobre las consecuencias de ese error primitivo y cómo sobre esos cimientos se produjo una primera gran globalización.
Para arrancar el ciclo con fuerza no podemos tener un experto más cualificado que don Manuel Lucena Giraldo, quien hoy nos acompaña y a quien agradecemos sobremanera que haya querido compartir con nosotros su sabiduría al respecto. Manuel Lucena es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y profesor asociado del Instituto de Empresa y ESCP Business School Europe, ¿no? Fue profesor visitante en la Universidad de Harvard, lecturer BOSP en Stanford University e investigador y profesor visitante en Tufts University en Boston. Además, en Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, IBIC en Venezuela, Universidad de los Andes en Chile y Colombia, el Colegio de México y St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Ha sido agregado de Educación en la Embajada de España en Colombia y desempeñó cargos de gestión en educación superior. Últimamente le interesa mucho, además, estas relaciones, fundamentalmente sobre la diplomacia y la cultura. Supongo que algo nos hablará sobre este asunto. Sus publicaciones se han ocupado de viajeros, expediciones científicas, ciudades, imágenes nacionales, imperios y globalización. Su último libro, cuyo título es Un imperio de ingenieros, escrito en colaboración con Felipe Fernández Armesto, está actualmente en la cocina, a punto de salir al mercado, editado por Taurus. Es profesor de no ficción en la Escuela de Escritura de Penguin Random House, es miembro de los consejos de redacción de Culture and History y Revista de Occidente, forma parte del Consejo Asesor de National Geographic en Historia Global y es miembro de la Real Academia de la Historia y del Comité de Sección de la Academia Europea. Ha sido condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Bueno, comprenderán que con todas esas credenciales convendrán conmigo en que no pudimos elegir a nadie mejor para echar a andar nuestro ciclo con la conferencia que lleva por título Aires de ciudad, el imperio español y la primera globalización. Y como a quien han venido a oír es a él y no a mí, pues Manuel, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Honor el poder retomar el hilo de la existencia, como ha comentado Luisa. Estábamos a punto de poder venir, ¿no? De poder, en mi caso, de poder participar cuando, bueno, pues llegó la pandemia y dentro de la larga lista de ilusiones enormes y deseos no cumplidos, estaba venir a Oviedo de nuevo y participar en este proyecto que me parece tan interesante en torno a la obra de España en América, leyenda negra, leyenda blanca, nuevas historiografías, nuevos puntos de vista. Y por eso, bueno, pues uno tiene la sensación, una sensación seguramente muy personal y muy excesiva, es la de decir, qué contento estoy de estar aquí, no solo estar aquí con ustedes, sino, bueno, por aquello que había quedado pendiente de poder hacer. Y en ese sentido, digamos que este año y medio largo, estos 2 años, no han hecho más que darle la razón a Luisa y darnos la razón a todos los que participamos en el ciclo en torno a la necesidad de poner al día, de recuperar, bueno, de conversar sobre los nuevos puntos de vista, las nuevas historias de España dentro de la globalización. Bueno, ¿qué es aquello que los investigadores de otros países, de diferentes, gente más joven que está haciendo tesis doctorales, está pensando en torno a una pieza fundamental del proceso de globalización que se llama España y que se llama la historia de España? En ese sentido, hay algo muy natural en lo que podemos conversar esta tarde. Yo siempre intento expresar que hay naciones más antiguas que el nacionalismo. En Europa tenemos algunas naciones, Inglaterra, Francia, España, que son anteriores al diktat del nacionalismo decimonónico, la visión romántica, etnicista, exclusiva de lo que son las naciones. Hay naciones más antiguas que el nacionalismo y España es una de ellas. Y por eso es tan importante y por eso hay tantas llamadas de atención y por eso
los colombianos derriban sus propias estatuas, no son estatuas que hayamos pagado nosotros ni que España en 1920 haya edificado, o las estatuas colocadas en las ciudades, en Los Ángeles, por la comunidad italiana en 1920 o 1930, derribadas de manera cruel y con destrucción del patrimonio. Es un iconoclasmo bárbaro, en mi opinión. Eso tiene que ver, por supuesto, con la historia de Estados Unidos, aunque también, evidentemente, tenemos mucho que decir al respecto. Por eso yo quisiera iniciar mi conversación de esta tarde con ustedes en torno a la necesidad de diferenciar lo que es la ficción de lo que es la historia. La historia cuenta la verdad del historiador, se basa en las fuentes, se basa en la lectura de las bibliotecas, de los archivos y, bueno, por supuesto, no hay historia fuera de la mente del historiador que la está escribiendo. Pero esto de que no existe la verdad en la historia, eso es un camelo, con todos mis respetos, de los años 60, del cual estamos empezando apenas a recuperarnos. Por supuesto que hay una verdad en la historia, que es la verdad del historiador, y por eso lo primero que hay que hacer es desmontar el marco legendario, intentar encontrar eso que llamó el viejo soldado de la conquista de Nueva España, de México, la historia verdadera. Distinguir entonces aquello que nos satura de ficción, las novelas, las llamadas novelas históricas, por ejemplo, de lo que los historiadores intentamos hacer, que por supuesto tiene un límite que es el que no podemos inventar. No podemos sacar de las fuentes lo que no está ahí. Lo que diferencia al final, entre otras cosas, a un historiador de alguien que escribe ficción es que nosotros podemos imaginar, los historiadores y en la no ficción, un antropólogo, un sociólogo, un economista, incluso un economista, querido Javier, debe tener mucha imaginación, por supuesto, pero no podemos inventar porque no tenemos información. Por eso yo creo que el primer punto vendría a ser que estamos llenos de imágenes, ¿no? Estamos llenos de ficcionalización. El nacionalismo decimonónico, de manera muy brutal en estos momentos en Hispanoamérica, está recurriendo a estas mitologías nacionalistas inventadas. También, por supuesto, podemos repasar la propia historia de España del siglo XIX y recordar este cuadro que seguro que muchos de ustedes conocen, que está en el Museo Naval, sobre el momento del descubrimiento tal y como José Santiago Arnelo lo imagina en el cuarto centenario del descubrimiento de América en 1892. Yo reconozco que utilizo este cuadro muchas veces en explicaciones sobre la idea de descubrimiento porque me divierte muchísimo pensar en Cristóbal Colón con ese abrigo de pieles tremendo que llevaba en la imagen de Garnelo, desembarcando, ya saben ustedes dónde, muy lejos de aquí desde luego, y más o menos en las Islas Bahamas, donde hace un calor que también no hace falta que explique de qué se trata. Es una imagen en ese sentido no solo anacrónica, aunque está basada en algunos textos del propio Colón y en algunas otras fuentes, sino completamente ahistórica o antihistórica. Los indígenas a un lado es una imagen bíblica, evidentemente, que recurre y cae en el viejo tópico de Cristóbal Colón como enviado de Dios, como Cristóferens, como él firmó hasta el final de sus días. Pero estamos circulando o estamos saturados de estas imágenes que imaginan la idea de descubrimiento como una idea de hallazgo, como una idea de autoría, como una idea de autoridad de la cual se puede deducir un proceso evidentemente de posesión política, autorizada, por cierto, por el Papa inmediatamente. El Papa era la ONU del momento, de modo que podríamos jugar con la idea de que las cosas se hicieron como correspondía. O podemos jugar con esta otra imagen, el aire de una peregrinación, la llegada del Cano a Sevilla. Seguramente esta imagen está un poquito más ajustada a lo que en realidad ocurrió. ¿Y cómo y por qué la historia de España en la primera globalización es tan importante? Entre esas dos fechas, 1492, cuando Colón y sus acompañantes llegan a Asia, entre comillas, y el regreso en la primera vuelta al mundo. Ninguna de las dos acontecimientos, y son muy, muy fundamentales, fue planeado como tal.
Colón murió muy probablemente empeñado en mantener que le había llegado a Asia, y realmente hasta 1503, hasta la carta de Americo Vespuccio a Lorenzo de Medici, señalándole: creo que hemos llegado a un mundo nuevo, la Carta del Nuevo Mundo, por eso se llama así. Nadie tenía ni la menor idea de que aquello era distinto. Lo que sí había era mucho ruido en la información. Marco Polo no había contado cómo era una piña. Yo siempre pongo ese ejemplo. Lo que los Colón y sus acompañantes en el primer viaje, o los 1200 hombres, mujeres y niños que fueron en la primera expedición pobladora, el llamado segundo viaje de Colón, se encuentran más o menos en lo que hoy es la República Dominicana, el norte de Haití. Todo eso no tenía nada que ver con la tradición aristotélica, platónica de Grecia y de Roma. No coincidía porque no podía coincidir, lo sabemos demasiado bien. Entre ese momento y la primera vuelta al mundo, que vamos a explicar de manera inmediata, por supuesto, hay que decir que se transforma de manera definitiva la conexión entre los continentes. Nuestro problema, como ha mencionado Luisa, es que todo esto se ha contado desde una visión preglobal, decimonónica, basada en los nacionalismos mitológicos, y por lo tanto, bueno, pues está contado desde una emoción política muy moderna, que es el resentimiento, ¿no? Eso está lleno de gente bastante siniestra, hay que decirlo también de esa manera. Por supuesto, Antonio Pigafetta, si vais a la librería más cercana, veréis ahí la crónica de la primera vuelta al mundo. Antonio Pigafetta es el gran cronista de la primera vuelta al mundo, pero Pigafetta tiene varias características que no podemos olvidar. La primera, él no era súbdito de la corona de Castilla, él viene de Vicenza, en un momento en que los reyes católicos están en pleno proceso de expansión en Italia, una herencia de la corona aragonesa, no castellana, y por lo tanto, bueno, pues viene con una agenda política determinada. Es literalmente un joven que no sabe qué hacer con su vida, y por lo tanto que Fernando de Magallanes, que acaba de ser rechazado por la corona portuguesa para llegar a las Especias por la ruta del oeste, se encuentre con él, bueno, pues es uno de esos giros que comentaba Javier antes, que tienen que ver con la casualidad que produce causalidades, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que aquí Pigafetta es adoptado por Magallanes. Magallanes, como saben, va a meterse donde no debe y es asesinado en el punto central de lo que llamamos luego la primera vuelta al mundo. De ahí sale Elcano como la figura extraordinaria que configura el viaje que va a ser la primera vuelta al mundo, pero Pigafetta nunca se recupera de aquello. Pigafetta siempre tiene a Elcano, mantiene un odio permanente por la figura del Elcano en la medida que lo considera que el asesinato de Magallanes tiene que ver con una serie de traiciones personales en las cuales él se ve envuelto. Así que tenemos un problema como historiadores y a la hora de acercarnos al pasado. Resulta que quien nos cuenta la historia oficial tiene muchos motivos para contarlas de una cierta manera. Y esto se acaba de estropear en el siglo XX con alguien que queremos mucho y que admiramos profundamente, que es Stefan Zweig, el grandísimo escritor austríaco, judío, que se quita la vida en Petrópolis en 1942, cuando no soporta la idea de que primero la Viena y la monarquía austrohúngara en la cual él había crecido nunca va a volver, y sobre todo, bueno, pues la derrota estrepitosa de la Europa continental y el dominio nazi le hace literalmente estar en este mundo un segundo más, una tarea imposible. Stefan Zweig es importante en nuestro análisis de las ficciones porque él escribió una biografía de Magallanes. El gran estereotipo de la figura de Magallanes hasta estos días es la de un superhéroe irreprochable, una figura humanitaria, cosmopolita. Es un alter ego del novelista. Stefan Zweig publica la biografía de Magallanes en Nueva York en 1937, cuando él ya ha huido de la muerte, literalmente, del campo de concentración al cual los nazis lo han condenado.
Y de alguna manera él construye precisamente una figura que es su otro yo, como siempre hacen los novelistas, ¿no, Luisa? Siempre acaban escribiendo de sí mismos como tiene que ser. Pero de nuevo hay un prejuicio incontestable contra el canon, ¿no? Quizá el punto aquí crucial de la novela de Stefan Zweig, que es maravillosa como todas las suyas, es que el cruzar el Pacífico después de la crisis de la muerte de Magallanes, a Stefan Zweig le parece poco más o menos que pasear esta calle hacia arriba, no le otorga ningún valor a los 248 días de navegación, si recuerdo bien, que emprenden en solitario para rodear África y subir luego hacia la península ibérica. Estamos saturados de ficciones y en realidad el punto crucial del arranque de España dentro de la primera globalización tiene que ver con el final del aislamiento de los continentes. En realidad, América se pierde, digamos, desconecta de la gran corriente de civilización euroasiática que es la que ha dado continuidad a la presencia humana en la globalización. Quizás este mapa lo explica muy bien. En realidad, África, Europa y Asia han estado muy bien conectadas desde que, bueno, el Homo sapiens hace unos 200.000 años aproximadamente sale de África. Todos venimos de África, esa es otra cuestión que los historiadores globales sabemos muy bien, y bueno, pues se expande por todos los continentes. Ese proceso de divergencia humana más o menos termina hacia el año 10.000 a.C. por un hecho muy concreto. Ya hay seres humanos en todos los entornos ecológicos posibles. Ya hay seres humanos en todo, ya todo el mundo tiene un vecino. Y con los vecinos, pues bueno, uno les pide el azúcar, les pide sal, se lleva mal, se lleva bien, o pasan cosas terribles como las que están pasando estos días entre Rusia y Ucrania. La conexión es la globalización, el final de la divergencia y el comienzo de la convergencia. Lo crucial aquí es que en ese proceso de convergencia se nos pierde un continente. Ese continente es América. Entre más o menos 40.000 años antes de Cristo y 1492, América, que está ahí, que está entre, por un lado, Asia y por otro lado, Europa, no es que no tenga contactos, sí los tiene, pero pierde una conexión permanente, periódica, un desarrollo cultural y civilizatorio común con el resto de los continentes de la Tierra. Y eso es lo que termina en 1492, cuando con todos los datos a su favor Cristóbal Colón consigue convencer, después de ser rechazado por la corona portuguesa, a los reyes católicos que vale la pena intentar una jugada de póker. Vamos a intentar llegar a las Especias por el oeste y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y este es el mapa exacto del momento, comillas, en que Colón parte de Palos en agosto de 1492. La razón de ser de los desarrollos civilizatorios y culturales a escala global es la del puro aislamiento. Fíjense en China arriba a mano izquierda. China durante 30 o 40 años, la primera mitad del siglo XV, es una civilización marítima y comercial. Las flotas comerciales chinas llegan hasta Etiopía, llegan hasta Arabia Saudita, pero por una serie de fenómenos que no podemos desarrollar aquí, bueno, pues se retrae sobre sí misma, se encierra dentro de sus murallas, nunca mejor dicho, y anula la posibilidad de una expansión global conectada. El mundo de los incas y los aztecas, las altas culturas americanas, exactamente lo mismo. Quizás aquí, por supuesto, Japón está abajo a la izquierda, la India y el mundo islámico en medio, como una especie de colchón de expansión entre China por un lado y Eurasia y Europa por otro. Y arriba a mano derecha tenemos el misterio de todos los misterios en el cual nosotros estamos involucrados. ¿Por qué una pobre y superpoblada península de Asia como Europa? ¿Y por qué dentro de ella España es la protagonista de la primera globalización, de la conexión definitiva hasta el día de hoy de los continentes? Hay muchas explicaciones del llamado milagro europeo, pero podemos dejarlo simplemente en que aquí, en la Europa occidental, había una serie de ciudades que tenían poderosos patriciados marítimos, suficiente capital riesgo y habían asimilado tecnologías
procedentes en la mayor parte de los casos de China, que permitían la navegación a larga distancia. La idea del ejemplo social es muy importante, de la ejemplaridad. Mi querido amigo Felipe Fernández Armesto siempre señala que la idea del héroe, del personaje ascendente socialmente, la mayor nobleza que se podía tener era la del descubridor. De alguna manera, si los niños ahora quieren ser futbolistas, que yo no estoy muy seguro de eso, entonces lo que querían ser eran navegantes. El gran navegante portugués y poeta Luis de Camões dijo aquello de vivir no es necesario, navegar es preciso. A mí me gusta mucho la frase para poderlo expresar. Y es esa capacidad de capital, riesgo y de innovación la que pone en marcha los grandes descubrimientos, y el viaje de Colón y el viaje de Magallanes Elcano. Y aquí viene el segundo punto crucial de la nueva historiografía de la globalización y dónde encaja la leyenda negra, la leyenda blanca y el resto de leyendas y de ficciones, y cómo hay que desmontar todo ese edificio y entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de la permanencia de las culturas humanas conectadas en la Tierra, de la globalización como fenómeno de interacción, de intercambio de personas, de objetos, de capitales, de tecnologías, de biologías, de emociones, creo que lo he dicho ya. Por eso el segundo elemento, el segundo análisis, que es el viaje de Magallanes Elcano, hay que contarlo como fue. La idea era llegar a las Molucas, a las Filipinas, y regresar por la ruta hacia el oeste, que es la ruta por la cual cruzan por el estrecho de Magallanes. Lo pueden ver en el mapa, al sur de América del Sur, entre la Patagonia argentina y chilena, llegar a las Molucas y regresar por la misma ruta. Saben ustedes, como lo he explicado ya, Magallanes se mete donde no debe, es asesinado y quedan dos barcos. Y deciden literalmente cada uno volver en el máximo tanto por ciento de posibilidades que pudiera cada uno. Tú regresa por donde hemos venido, como es de Espinosa, un fantástico navegante que no lo consigue, y Elcano decide ir por la ruta del sur del Índico, evitando la jurisdicción portuguesa, y consigue llegar a Sanlúcar de Barrameda 3 años después. Creo que todo esto, y aquí tiene una imagen de la nao Victoria, que puede ser bastante fidedigna, lo que produce es un enorme miedo, ¿no? Todo esto requiere, creo yo, una enorme ingeniería emocional. Regresaron 19 hombres de 245, el dato ya es suficientemente escalofriante, aunque luego hay 4 o 5 más prisioneros de los portugueses que consiguen volver. Quizá aquí hay otra figura trágica, pero trágica de verdad, que es Juan Sebastián Elcano. No solo porque él consigue regresar y completar la primera vuelta al mundo, sino porque él nunca olvida cómo es la gente de mar, nunca olvida a los que ha dejado atrás, él no olvida nunca a sus compañeros. Se sabe muy poco de Elcano, es una figura que deja muy pocas fuentes escritas y nos lo podemos imaginar como un vasco de Guetaria de pocas palabras, ¿no? Y seguramente no estamos lejos de la realidad. Él regresó con la idea de recuperar a aquellos que había dejado atrás, y pierde la vida en el siguiente viaje de Loaiza en 1526. Por supuesto, el drama ahí es volver para no contarlo, y por supuesto no poder completar una pieza fundamental de la primera globalización, que es el retorno desde Asia hacia América. Somos capaces entonces de ir de Europa a la Patagonia, cruzar por el estrecho de Magallanes, poco después el Cabo de Hornos, que es muy duro y muy peligroso hasta el día de hoy, y somos capaces quizá de cruzar el Pacífico y llegar hasta lo que van a ser luego a las Islas Filipinas, pero nadie es todavía capaz de volver, de conocer los vientos y corrientes necesarios para el llamado tornaviaje. La verdadera globalización definitiva se consigue cuando el propio Felipe II interviene y le pide a un fraile agustino, a Urdaneta, que ha participado como piloto y que es uno de los firmantes del testamento de Juan Sebastián Elcano, le pide que se resuelva definitivamente la cuestión del tornaviaje. ¿Cómo se puede navegar desde Asia hacia América? Y ese es el cierre definitivo de la primera globalización. En 1565 parten de un puerto del Pacífico mexicano, no lejos de
cerca de Acapulco. Acapulco va a ser luego el punto final del galeón de Manila. Consiguen, utilizando la ruta ya conocida, cruzar el Pacífico y remontándose hasta más arriba del Japón, utilizar la llamada corriente de Kuroshima, bajar por todo el occidente del Canadá actual y conseguir regresar. Esa apertura de una ruta comercial y de navegación va a ser definitiva hasta 1815. Son las rutas comerciales comparables a la ruta de la seda, sin ninguna duda más importantes. Y conecta, por supuesto, a Asia de manera definitiva con América y con Europa. Todo esto no nos lo cuentan como parte de un proceso de modernización, como parte de un proceso de conocimiento científico. Parece que la revolución científica comienza cuando Newton, que era un tipo absolutamente insoportable, se le cae una manzana en la cabeza. Nos lo cuenta la historiografía nacionalista inglesa y británica como algo exclusivamente propio y desconoce el llamado Iberian Turn, el giro ibérico. Durante los últimos 20 años hemos recuperado la ciencia española, la ciencia hispana del siglo XVI. Yo tengo que decir que han sido en muchos casos historiadores hispanoamericanos que viven en Estados Unidos los que han recuperado este tipo de elementos. Un siglo antes de la llegada del Mayflower, de la fundación de Jamestown, la primera ciudad de los Estados Unidos identificados como una nación blanca, anglosajona y protestante, toda la ciencia ibérica, española y portuguesa hizo posible la primera vuelta al mundo, el padrón real y conectó de manera definitiva los continentes. Si podemos partir entonces de un contexto absolutamente definido, geográfico, la Tierra es una, la cuestión que tenemos que intentar responder hoy alrededor de las leyendas y de la historia del Imperio Español tiene que ver con qué se hace al día siguiente, ¿no? A mí me parece que es muy importante recuperar aquí una vieja frase de Vasconcelos, el grandísimo intelectual y político mexicano, que dijo aquello, y otros también lo dijeron, de la conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. El día siguiente de los navegantes es, por supuesto, volver a casa para contarlo, difundirlo, lograr el beneficio de la inversión, del capital riesgo que está metido en las empresas marítimas, pero también es permanecer, también es, bueno, organizar un proceso de despliegue imperial que es fundamental para entender la historia de España y la historia de las repúblicas latinoamericanas actuales. El día que se den cuenta que no tienen solo 2 siglos, sino que tienen 5 siglos y muchos más, por supuesto, incorporando el pasado indígena, que nadie, por supuesto, no seré yo quien lo discuta. Por eso creo que esta imagen explica bien la cuestión. Esto es Sevilla, en 1604. Esto es un nodo de la globalización. Es muy divertido el cuadro porque no tiene ninguno de los tópicos de los que carga la imagen de Sevilla el romanticismo. Nadie duerme la siesta ni baila flamenco, podríamos decir. Esto parece Shanghái en 1604, ¿no? O parece Nueva York en 1870. Barcos, tecnología, intercambio, comercio, gente que va y que viene, incluso el cielo está nublado, ¿no? El movimiento de la globalización está muy claramente formulado en Sevilla, que es el puerto central del comercio con América. Y el despliegue del instante siguiente al de la llegada de los navegantes no podía ser otro, en el caso del Imperio Español, que el de las experiencias urbanas. El Imperio Español es una red de ciudades. Esto es crucial. Vamos a ver algunas imágenes muy rápidamente. Ahí tienen a Puebla de Los Ángeles, México, en 1533. Es un mapa absolutamente fascinante. Fíjense cómo ya aparecen los caminos, aparecen los puentes, aparecen, por supuesto, las iglesias. Aquí tienen una imagen de La Habana, más o menos en 1550. No hay nada parecido a una cuadrícula, no hay todavía un orden como el que van a imprimir las ordenanzas de nuevo descubrimiento y población en 1573. Pero lo fundamental de una ciudad, de una voluntad de permanencia, está ahí. El traslado del mundo de origen.
El imperio español es un imperio a la romana, era el modelo del que se podía partir, no existía otro. Y en ese sentido la construcción, el establecimiento de colonias no tiene que ver con las modernas ideas de imperialismo o colonialismo, palabras inventadas en inglés por los victorianos en el siglo XIX, imperialism and colonialism, para explicar lo inevitable de la civilización del hombre blanco británico en África o en Asia. Aquí no tenemos imperialismo ni tenemos colonialismo, no podemos tenerlo, el uso de los términos es anacrónico porque, insisto, las palabras ni siquiera existían. Lo que había eran imperios y colonias, que es una cosa muy distinta y que bebe de la vieja tradición del Mediterráneo y particularmente romana. El despliegue de un imperio de ciudades, la ocupación a partir de las ciudades, la edificación de ciudades como entornos de mestizaje acelerado, de mezcla de los elementos africanos, europeos y americanos de muchísimos tipos, por supuesto, explica la permanencia del imperio español. No hay que hacer aquí una hipervaloración de la experiencia europea. Los europeos eran unos más, unos socios comerciales más. La presencia europea hasta la revolución industrial en el Índico, bueno, fue importante, pero no fue ni de lejos nada comparable a los poderes que tenían el imperio mongol en la India o, por supuesto, el imperio chino. Yo diría que es un mundo con más márgenes que centro. Fíjense en esta imagen de 1592 de la exportación de la seda japonesa hacia Macao, China y Vietnam, donde podemos imaginar que luego los comerciantes chinos la llevaban a Manila para convencernos quizá de que no hay nada mejor que un mantón de Manila, que a fin de cuentas es un invento chino. Que la geografía del mundo se hiciera homogénea bajo la monarquía hispana, la monarquía en especial de Felipe II en adelante, no quiere decir que no quedaran resueltos los grandes problemas. La Tierra es una, pero la pregunta tiene que ver con la humanidad. La siguiente pregunta, ¿qué es ser humano? Yo creo que aquí en esta imagen de Felipe II tenemos una respuesta bastante consolidada. Brown, en este mapa de 1572, imagina el imperio español, esta vieja frase, en mis dominios no se pone el sol. Bueno, como a fin de cuentas una metáfora interesante de cómo percibía Felipe II sus propios territorios dinásticos. La vida de Felipe II, por supuesto, por mucho que la leyenda negra lo haya castigado, fue una vida de enorme, durísima y una vida muy sacrificada. Hubo un día, nos cuenta Geoffrey Parker, en que Felipe II se ocupó personalmente de algo así como 180 asuntos diferentes. La imagen crepuscular de Felipe II es la de el rey, casi el rey planeta será Felipe IV, que ordena a sus ingenieros, a sus sabios, a sus médicos, que le construyan una máquina que sujete su pierna gotosa, con unos dolores espantosos, para que él pueda seguir trabajando, ¿no? A mí esta imagen me parece interesantísima. También la del Escorial. Un reciente historiador alemán decía que el Escorial no entendíamos nada. El Escorial es un monasterio, es un palacio, es un panteón. Era el Silicon Valley del momento. Era el lugar desde el cual se aspiraba a gobernar el mundo. Y esta imagen, creo yo, que coincide muy bien con ello. ¿Cuál es la estructura política que explica la permanencia de este imperio español inicial? La navegación, las rutas marítimas, las infraestructuras, las ciudades, evidentemente las conexiones entre las élites. Fíjense en estas deliciosas imágenes que nos cuentan cómo la genealogía de los incas del Perú, de los emperadores del Perú, acaban en los reyes de España. Hay una igual, exactamente igual para México. Lo que quiero transmitir es que la permanencia del imperio español solo se puede explicar porque las alianzas interétnicas de las élites indígenas, que son enormemente diversas, permiten a la llegada de los españoles que se conforme una élite imperial global. Por eso, por supuesto, hay herencias de Moctezuma dentro de los nobles españoles o herencias, por supuesto, de Atahualpa y de los linajes incaicos dentro de las noblezas españolas. Nos contaba un historiador hispano-mexicano hace poco que Benito Juárez, primer presidente indígena de México, indio puro zapoteca, que decía él, en 1862
intentó una averiguación sobre cuál era qué había ocurrido con los linajes indígenas. Él esperaba sin ninguna duda que el resultado de esa investigación de Estado, esto el presidente López Obrador o no lo sabe o no lo quiere saber, fue que el resultado fue el inverso del que esperaba. O sea, Juárez esperaba que le dijeran que las élites indígenas, las aristocracias americanas habían sido mancilladas, postergadas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que descubrieron fue que precisamente las familias nobles españolas, las mayores aristocracias, estaban llenas de conexiones, eran todos primos entre sí, para entendernos. En realidad, esto nos muestra cómo el mundo de la historia de España, la moderna, es un mundo que se adelanta a la modernización entendida y a la globalización entendida, insisto, como un intercambio de productos, emociones, cuerpos, tecnologías. Si nos fijamos en una imagen tan típica como la del Palacio de Cortés en Cuernavaca, creo que también podemos entender que hay una nueva historiografía de la conquista. Esto también es algo muy importante que les quiero comentar muy rápidamente. Fíjense en esa imagen. Esto parece, bueno, que estamos en cualquier sitio de la frontera de la Reconquista. Un gran intelectual español del siglo XX, Antonio Tobar, escribió un bellísimo ensayo en 1970 que se llama Lo medieval en la conquista y otros ensayos. Una vez termina en 1492 la conquista de Granada, el final del reino nazarí, los castellanos, los aragoneses también, cruzan el Atlántico y continúa la expansión de la frontera europea. Es verdad que la figura de los conquistadores es muy debatida. Casi que este cuadro parece el cuadro de Darth Vader, ¿no? De la guerra de las galaxias, así en oscuro, las llamadas guerras civiles entre los conquistadores del Perú. Pero hay una nueva historia de la conquista que valora otros elementos, los mediadores, los traductores, dónde se produce y dónde se pone en marcha el mestizaje como elemento fundamental que explica que el Imperio Español durará 3 o 4 siglos. Por supuesto, esta bellísima imagen, totalmente imaginaria, de Malinche, creo que la tenemos que evocar como parte del contrarrelato de la aburrida y mezquina historia oficial de la mitología decimonónica que los indigenistas pretenden evocar. En realidad, Malinche, personaje de cómic mexicano en este caso, es la figura fundamental junto con Hernán Cortés, y esto hablará seguro mi querido maestro Ricardo García Cárcel de la conquista de México. La Malinche, como seguramente ustedes saben, era una esclava maya que vive entre los aztecas, es entregada como parte del tributo de guerra y por lo tanto Malinche habla un dialecto maya y habla náhuatl, la lengua de los aztecas. Como hay un náufrago español que ha aprendido su dialecto maya, Cortés se puede comunicar con los aztecas. Cortés habla con Jerónimo Aguilar, evidentemente en castellano. Jerónimo Aguilar le traduce en el dialecto maya de su origen étnico a Malinche lo que le quiere decir, y Malinche se lo cuenta luego a las aztecas en náhuatl. Esa es la conquista de México. Fíjense en estas imágenes en las cuales, por supuesto, Malinche aparece siempre en posición destacada. En años recientes, con el quinto centenario de la conquista de México Tenochtitlan, más allá de los fuegos artificiales y las ficciones recientes, hay historiadores mexicanos que hablan de la caída de Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, a manos de la Confederación de Oriente, de los indígenas del Oriente mexicano, los indígenas tlaxcaltecas en primer lugar, y los españoles comandados por Hernán Cortés. Es una guerra en la cual la infantería son los indígenas. Y por eso es perfectamente legítimo señalar que en realidad la conquista la hicieron los indígenas. Ahí tienen a Malinche al mando. Esta imagen, por supuesto, es mucho más antigua. La de la izquierda totalmente historicista del siglo XIX y la de la derecha bastante contemporánea. Por supuesto, llegan también las enfermedades, llega la viruela, y aquí desde el punto de vista de la historia global, la leyenda negra también ha hecho un énfasis, como hemos comentado María Luisa antes, sobre la catástrofe demográfica, el holocausto, el genocidio. Algunos están utilizando esas palabras. Yo le digo siempre a mis queridos colegas americanos que si para allá se fue la viruela, para aquí vino la sífilis, ¿no? Usted puede escoger la enfermedad que le apetezca más
recargar a la hora de inventar ficciones y buscar culpas donde evidentemente no existe. Claro que hubo una catástrofe demográfica en la zona caribeña y la llamada vaquía, ser vaquiano se dice en América, acostumbrarse a los nuevos climas, ¿no? Hablábamos de Cuba antes, Javier, es extremadamente complicado. Y sí es verdad, hasta el día de hoy, que las poblaciones que no han tenido un contacto con determinados microbios o virus, en este caso, lo sabemos demasiado bien, sufren consecuencias terribles. Hay otros muchos productos que van y que vienen dentro de la primera globalización gestionada dentro de la monarquía española global. Aquí tenemos una vista muy ingenua, si se quiere, el embarcadero de los caballos, ¿no? La imagen del Far West, los caballos salvajes. ¿De dónde venían los caballos salvajes del Far West? Bueno, de los que se le habían escapado a Hernán Cortés cuando había empezado la conquista de México. Porque en América se conocía la rueda, aunque no era utilizada en transporte, y no existía ganado mayor. Por lo tanto, algo tan esencialmente americano desde el punto de vista mitológico como el oeste no hubiera sido posible sin esta imagen. Por supuesto, pensemos en el chocolate, pensemos en el tomate, por ejemplo, en el nacimiento de la sociedad de consumo global, en el desarrollo del asombro, la necesidad de obtener la nueva información. Y aquí viene el tercero de los 4 puntos que les quiero comentar, ya lo he adelantado. La monarquía hispana global es una monarquía compuesta, es una monarquía de asimilación de las élites. No hay ningún criollismo postergado. Esto es una falacia de las independencias y la invención de las repúblicas hispanoamericanas durante el siglo XIX. Esto es una imagen que pueden quizá todavía ver en el Museo del Prado en la exposición Tornaviaje. ¿Estos 3 señores quiénes son? Bueno, estos son don Francisco de Arobe, de 56 años de edad, y sus 2 hijos de 22 y 18 años. Ellos son, evidentemente, antiguos esclavos que han huido, se han escapado, desarrollan su propio proceso de libertad individual, vamos a decirlo así, pero, bueno, pues pactan con el gobernador de Esmeraldas en el actual Ecuador la sujeción, la paz y la obediencia al rey Felipe II. Y le mandan con el gobernador de Ecuador del momento de Quito esta imagen para que Felipe II vea en persona quiénes están gobernando sus dominios. Y en este caso, ahí tienen ustedes a estos mulatos de Esmeraldas, que es como se conoce la imagen, para entender cómo se conforman las aristocracias de la monarquía española. La ciudad, por supuesto, es fundamental. La ciudad, recuperemos esa vieja idea medieval, es el lugar que nos hace libres. Esta es una imagen de Panamá en fiestas en 1748. Las ciudades se perciben a sí mismas como los entornos de realización de la felicidad en este mundo. Y bueno, vamos a recordar ese dato. Hay 200 ciudades fundadas por los españoles ya en 1600. Es verdad que detrás de la era barroca, la era de la primera ideología global, entre Goa en la India, Río de Janeiro, o por supuesto Cádiz, Sevilla, bueno, pues forman parte de ese edificio global de monarquía. El siglo XVIII supone un enorme cambio de circunstancias. Esta imagen creo que expresa muy bien la idea de cuál es la percepción que tiene la monarquía española, en este caso, al comienzo del reinado de Carlos III de sí misma, ¿no? Fíjense que en realidad aquí tenemos a la Inmaculada Concepción formando el mapa del Imperio Español. En la península está la cabeza de la Virgen, los brazos de la Virgen son América del Sur y América del Norte, y los derroteros de navegación son las piernas de la Inmaculada Concepción, y al final están las Filipinas. Hay una síntesis de lo simbólico y de lo geográfico que expresa muy bien de qué estamos hablando. Y de lo que estamos hablando es de la transición de esa monarquía compuesta de ciudades y de élites agregadas, bajo siempre la figura del monarca. El monarca es más que un rey. El monarca une diferentes niveles de jurisdicción en una nación imperial española en ambas orillas del Atlántico. El gran monumento de este proyecto político es el Palacio Real. Más allá de que
allí estén las estatuas de los reyes de Asturias o de los reyes de Navarra o los reyes de Castilla o los reyes de Aragón. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de América. América está por todas partes, en el Palacio Real, tal y como es concebido, en este caso, una imagen de Antonio Joly en 1750. Me gusta esta imagen, lo reconocerán instantáneamente, del Museo del Prado, porque vale la pena recordarlo. El Museo del Prado nunca fue pensado como un museo de pinturas. El Museo del Prado iba a ser la Academia de Ciencias y Artes que iba a servir para gestionar el imperio español en todos los territorios posibles. Era el Silicon Valley del momento. También vuelvo a acudir a esa interesante metáfora. El Archivo General de Indias en Sevilla en 1783 iba a gestionar el pasado y las cuestiones de la definición de la naturaleza. Quizás reconozcan algunos de ustedes la puerta de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Todo esto tiene que ver con un proyecto de conversión de esa monarquía compuesta o esa monarquía compacta, como dice mi querido maestro John Eliot, en una nación imperial española que por supuesto va a ser formulada en la Constitución de Cádiz con aquel artículo que muchos de ustedes recordarán. La nación española está formada por los españoles de ambos hemisferios, europeos y americanos. El despliegue del aparato ilustrado en ese sentido implica el paso o el avance hacia una idea de control directo del territorio. Fíjense en este mapa fascinante donde pone Nueva Zelanda, lo que están viendo, quizá algunos lo reconozcan, es Australia. Esto es de la época de la Compañía de Filipinas. Muy poco después la expedición Malaspina va a controlar también esos territorios y es una época de enorme riqueza y de enorme robustez del aparato de la monarquía. Hasta 1808, pasada la época de Carlos III y ciertas dificultades institucionales, lo cierto es que este proyecto de nación imperial española en ambas orillas del Atlántico, ese imperio español en fase de primera nacionalización, para entendernos de una manera quizá más clara, está muy claramente estructurada. Fíjense en esta bella imagen de Lima en 1794, esta imagen de Manila o esta que me parece muy interesante de Montevideo en 1810. Es una ciudad, es un cuartel, es una base de la Marina. Es muy significativo que cuando el Tratado de San Ildefonso de 1777 otorga a España lo que va a ser luego la Guinea española, sea desde Montevideo, desde donde los barcos de la Real Armada toman posesión de esos nuevos territorios. Por supuesto, lo que asoma ya a finales del siglo XVIII y en especial tras la Revolución Francesa es la cuestión de la definición humana en el último grado. ¿Cuál es la libertad política? ¿Deben tener libertad política las mujeres igual que los hombres? ¿La libertad política debe pasar por encima del color de la piel? Esta es una imagen naif, una imagen ingenua del nacimiento de Haití, la primera república negra del mundo proclamada el 1 de enero de 1804. Por supuesto, de lo que estamos hablando es de cómo la afirmación del mundo moderno tiene que resolver, y esta es la penúltima imagen que les quiero mostrar, cuáles van a ser los rostros de la modernidad. Desde luego podemos afirmar con toda tranquilidad que la Constitución de Cádiz garantizó el voto de todos aquellos que fueran naturales de la monarquía española. Todos los indígenas pudieron votar en la elección de diputados para la Constitución de Cádiz y muchos mulatos que habían adquirido por determinados servicios a la corona o al Estado, diríamos hoy, el derecho de la ciudadanía. Napoleón, en cambio, es quien reintroduce la esclavitud en Guadalupe y Martinica, y en Santo Domingo no, porque no lo dejaron a comienzos del siglo XIX. Bueno, hay mucho que hablar sobre los modelos de modernidad que debemos imitar. Y finalmente, hay una nueva historiografía de las independencias y las rupturas hispanas, que está intentando entender de manera mucho más compleja esta fórmula inicial de, la conquista la hicieron los indígenas. Yo creo que eso ha quedado suficientemente claro.
más allá de los aparatos de la narración, las crónicas de Indias y la épica de la conquista y la independencia la hicieron los españoles. Entre 1808 y 1810, lo que nosotros llamamos en España, de una manera obviamente clara, la guerra de independencia, en realidad es una guerra imperial, hispana, imperial, contra Napoleón. Entre 1808 y 1810, y decirlo en la tierra de Jovellanos es para mí un absoluto honor, la resistencia frente a la invasión armada napoleónica es posible en buena parte gracias a los soldados, los donativos y las aportaciones que venían desde América. En la batalla de Bailén, primera batalla en la cual el ejército de Napoleón pierde en campo abierto ante un ejército regular, hay un teniente coronel en el ejército patriota español que se llama José de San Martín. Luego va a ser, evidentemente, el libertador de Argentina. Esa es otra historia, pero por dejarlo sentado tal y como lo entendemos a día de hoy, las llamadas guerras de emancipación son guerras civiles que tienen etapas diferentes, guerras de ciudades, guerras étnicas y finalmente guerras patrióticas. Y por finalizarlo con un texto que en ese sentido pude escribir, es el regreso al absolutismo, es la cancelación de la Constitución de Cádiz en 1814 con el regreso de Fernando VII, lo que limita y define definitivamente que el escenario del conflicto comenzado en 1808 va a concluir con una de las muchas posibilidades, en este caso la disolución, la ruptura del Imperio Español en diferentes fragmentos, uno europeo que llamamos España y otros muchos en América que tienen los nombres de quienes posteriormente van a tener que definir su propio proyecto de república y su propio proyecto de nación. Muchísimas gracias. Esta conferencia que nos ha dejado sobre todo llenos de muchísimas preguntas, creo yo, para poder hacer. Yo abro el turno para coloquio y esperamos, espera don Manuel, las preguntas que les parezcan oportunas. Así que cuando quieran, tenemos una mano. Un poquito más alto. No lo he entendido. No sé, no lo he entendido. ¿Podría repetirme? Disculpas. Ajá. Desde México, en Perú, en Chile. Y Costa Rica me decía una señora que acá habíamos trabajado con los indígenas en Costa Rica. Y los que trabajaron con los indígenas en Costa Rica son los mismos costarricenses. Bueno, el proceso de liquidación, vamos a decirlo, y de desaparición de la población indígena en muchos casos tiene que ver con el siglo XIX y con el siglo XX. En México, desde luego, digan lo que digan, cuando han muerto más indígenas ha sido en el siglo XIX y el siglo XX. Y a mí me parece que aquí hay un dato muy interesante que se ignora todos los días, ¿no? Los indígenas fueron absolutamente contrarios a la independencia. No es posible encontrar un solo indígena que fuera favorable a la magna gesta de las independencias latinoamericanas, si lo queremos decir así. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que dentro de la monarquía española tenían protegidos sus derechos de resguardo, sus derechos a las tierras, porque había eso que podemos llamar una posibilidad jurídica y porque tenía muy claro que el rey de España estaba suficientemente lejos y ejercía un poder arbitral que en muchísimas ocasiones les fue enormemente favorable. Así que digan lo que digan, lo que tienen que hacer es empezar a asimilar su propia historia y yo creo que empezar a pensar en los indígenas vivos y no en los indígenas muertos, ¿no? Dejar de hablar tanto de los aztecas y respetar un poquito más a los tarahumaras que están vivos o a los indígenas colombianos que están hoy siendo víctimas de los narcotraficantes. Esos, en cambio, no hablamos de ellos, ¿no? Qué bonito, en cambio, hablar del tesoro Quimbaya y los chipchas y no sé qué. Bueno, resulta que hay seres humanos ahí
en el día de hoy, ¿no? Indígenas. Así que yo creo que hace 200 años, además, ya de la independencia. Yo creo que eso... hay una enorme capacidad del populismo para utilizar estos elementos y, bueno, sencillamente también hay muchas otras versiones que hay que recuperar. Pero aquí nos sirve el silencio, ¿no? O sea, la derrota por incomparecencia, yo no creo en ella, francamente. Esto es un contexto de guerra cultural y nuestra obligación es elevar nuestro punto de vista, señalarlo, ¿no? Hemos hecho recientemente un par de documentales que les recomiendo. Uno se llama España y la primera globalización y otro se llama Flotas de Indias, en que estamos intentando recuperar estas nuevas historiografías, que ni siquiera tienen que ver con que nos hayamos puesto en España a formular nuevos puntos de vista. Muchas veces son, insisto, historiadores italianos, holandeses, europeos de muchos sitios o hispanoamericanos o en Estados Unidos los que están actualizando los puntos de vista que ponen en entredicho ese tipo de razonamientos. Gracias. A ver, más palabras. Tenemos una, dos. Empezamos por Juan. Bueno, al hilo de lo que ha dicho, recordar al coronel Boves, un obetense precisamente, cuyas tropas precisamente fue un azote de Bolívar y sus tropas eran norteamericanos, que eran indígenas fundamentalmente. Pero lo que sí que le quería decir, es cierto, como ha dicho la señora, que hay la leyenda negra se está revelando, pero también hay un renacer de la contraleyenda negra, entre las cuales está la labor que usted está haciendo y otros muchos libros que se están publicando ahora, como los de Roca Barea, Borja Cardelús, no sé, Marcelo Huir, todo esto, y que indican un creciente interés de manera masiva, bueno, masiva, en todo lo que son los movimientos culturales por los españoles, por recuperar esa historia. Españoles y Marcelo Gullo es de Rosario, Argentina, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Sí, yo creo que ahí la primera cuestión, la de Boves, es muy interesante. Boves es el gran líder de la contrarrevolución social antibolivariana, ¿no? Pero Boves es el personaje más, es el anticristo, ¿no? Es el personaje siniestro que forma el otro lado de Bolívar. Boves fue un líder popular, fue un asturiano que, como tantos, se fue a hacer las Américas, llegó allí, yo no recuerdo muy bien, con 13 o 14 años. O sea, pensar en... Boves nació y se fue para allá, ¿no? Pero Boves era muy consciente de que el verdadero peligro para los habitantes de los llanos venezolanos que vivían, bueno, del ganado que había suelto por allí, y de lo que podían, no era, desde luego, la corona española. Eran los hacendados dueños de las grandes haciendas que querían implantar lo que luego llamaríamos un sistema de latifundio ganadero, ¿no? Hasta que murió Boves en 1814 en una batalla, evidentemente en medio de la reacción contra la República Venezolana Independiente, las dos veces que cayó, víctima de los propios venezolanos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante también decirlo. Aquí la corona española no tiene absolutamente nada que ver, pero Boves es en ese sentido una figura popular cargada, necesitada de una biografía actualizada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la construcción del mito bolivariano por el chavismo se ha olvidado olímpicamente de Boves, no les conviene, ¿no? Claro, hablar de Boves sí que fue un líder popular, Bolívar desde luego es muy discutible. Otra cosa es lo que ocurre cuando Boves ha muerto y qué ocurre con los llaneros que lo siguen, que ese es un problema por otro lado bien distinto. Pero me parece muy interesante que recupere esta idea del llamado blanco de orilla, ya el término lo dice todo, ¿no? El blanco que vive con indígenas, con zambos, con mulatos, que se mueve en este mundo interétnico de las fronteras americanas y que desde luego puede ser, en términos de propiedad o en términos de lo que hace, bueno, pues un revolucionario social, ¿no? Yo no creo que haya ningún inconveniente en utilizar este término. Respecto a la otra cuestión,
Yo creo que frente a la leyenda no sirve poner otra leyenda. Yo tengo aquí una conversación muy interesante con mis queridos colegas, con los cuales coincido en otras cosas. Nosotros lo que intentamos es hacer historia. Contra una leyenda negra no hay una leyenda rosa. Yo creo que lo que estamos haciendo es recuperar la complejidad de la historia y la centralidad de la historia de España para explicar la globalización. Nuestros propios límites son los de las fuentes de los que disponemos. Espero que hayan visto todas las imágenes y si tienen dudas sobre alguna, están todas en los archivos, no tienen más que darse un paseo y recuperarlas y verlas, ¿no? Yo creo que estamos poniendo al día una necesaria historia global de Europa y de España en particular. Hace un par de años vino un gran historiador francés, Serge Lusinski. Él es quien elabora esta idea de la primera globalización en buena parte, y él explica en Francia que con tanta población de origen que viene de los antiguos territorios del Imperio francés, él no entiende que sigan explicando una historia de Francia tan centrada en los hechos europeos, tan centrada en la tradición decimonónica. Necesitamos otra historia de Francia, decía él. Y él se atrevía a dar el paso también, es decir, necesitamos contar otras cosas. ¿Por qué no hablamos de nuestros indianos? ¿Por qué no hablamos de nuestra gente que se fue a México y que fundó empresas en México? ¿Por qué no hablamos de lo antigua que es el proceso de globalización? Bueno, yo creo que necesitamos saber y necesitamos contarlo. Yo creo que no hay, en ese sentido, nada legendario. Lo que hay es la necesidad de recuperar el pasado, la complejidad del pasado para entender el presente y pensar en un futuro que es un futuro de globalización acelerada en el cual estamos inmersos, ¿no? Esa es la utilidad, creo yo, de la historia, el explicarnos las cosas, ¿no? Segunda palabra. Muchísimas gracias. Es un honor. A mí me gustaría que usted me ayudase a entender dos cosas. Una es la exposición que usted nos ha realizado nos muestra un proyecto lleno de ingenio. Y sin embargo, la España que yo conozco como español, que soy, nunca ha estado caracterizada por el ingenio. Me refiero a la historia, que a mí se me ha dado a conocer. Parece que nos caracterizamos como en el fútbol, ¿no? Más por la garra, por la técnica. Sin embargo, usted nos muestra una empresa llena de ingenio. Es el ingenio de... Yo veo más el ingenio español en la pluma de Cervantes, la pluma del siglo de oro, pero no veo el ingenio español paralelo al ingenio de Newton, realmente. Sin embargo, usted nos ha hablado de cosas realmente muy meritorias desde el punto de vista de lo intelectual. Por ejemplo, el tornaviaje es un concepto que para mí es casi nuevo, que es algo magnífico, ¿no? Es algo que está cercano a las concepciones de estos grandes científicos, ¿no? ¿En qué momento ese ingenio que usted nos muestra pierde la partida de la comunicación, ¿no? Ese ingenio se deja ganar la partida de una manera que parece como que desdeña incluso el seguir jugando, ¿no? Y le ganan la partida hasta el punto de que le derriban el rey en el ajedrez. Casi como si no me interesase ya. Y nos entregan una historia pues, que consiste en Hernán Cortés cortando cabezas y dirigiendo a muchos indígenas que son muy feroces y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Ayúdenme a entender eso. Y otra cosa que me gustaría es que me ayude a entender, y esto ya quizás como historiador externo, de su perspectiva de historiador y vaya más a la perspectiva de ciudadano, que no puede evadir el hecho de ser historiador también. Sus conclusiones, quiero decir, personales, están condicionadas por su estudio y por su trabajo. ¿Por qué la política siempre utiliza la historia? Y si la historia sigue utilizándose por la política de la misma manera a lo largo de la historia. Es
un instrumento con el que se pretende derribar las murallas, ¿no? El convencimiento de que somos mejores porque hemos hecho esto y todo, más allá. Entonces, merece la pena que lo pintemos, y que lo repintemos, y le demos más colores para llenarnos de orgullo y conseguir determinadas cosas. No sé si me estoy explicando. Bueno, yo creo que son muy interesantes y le agradezco muchísimo las dos. Bueno, sobre la primera, tengo que decirle que acabamos de terminar un libro que se llama Un imperio de ingenieros, la infraestructura en el Imperio Español. Bueno, es un libro sobre las obras públicas. Yo soy parte de un grupo de historiadores y de no solo historiadores, estudiosos de la ciencia, de la técnica, de muchos países del mundo. Yo creo que yo soy apenas aquí un pequeño eslabón, ¿no? Pero bueno, esto nos preocupó mucho, nos lleva preocupando muchísimo tiempo. He hablado aquí de la Iberian Turn, ¿no? El giro ibérico, a la hora de explicar, bueno, realmente si tenemos un mito de construcción de la ciencia moderna, que es el mito de la revolución científica, y menciona a Newton, oiga, ¿y qué es lo que pasa antes? ¿Y por qué el mundo está conectado antes? ¿Y por qué, aunque los ingleses se empeñen en contarle a sus niños que Drake dio la primera vuelta al mundo, sabemos que fue Magallanes Elcano los que dieron la primera vuelta al mundo, ¿no? ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es un descuido obvio sobre todo aquello que tiene que ver con el tejido científico, tecnológico e innovador de la sociedad española. Esto no se ha contado, esto no se ha estudiado. Esa frase de los españoles sirven para ser pintores o para ser artistas, pero no sirven para ser matemáticos, ¿no? La vieja polémica, llamada polémica de la ciencia española. Sinceramente me interesa, me parece un fenómeno muy concreto históricamente, 1870, 80, 1930, y yo creo que está absolutamente superado. Todo esto que he explicado es imposible sin un aparato científico-técnico, sin cuerpos de ingenieros en el caso del siglo XIX o del siglo XVIII, y en realidad hay un componente de innovación acelerada en toda la historia del Imperio Español, y esto desde cualquier perspectiva se puede calibrar. Es verdad que hay que integrarlo y hay que entenderlo. Le invito a leer nuestro libro pronto. Pero, por supuesto, yo sí creo que ese ingenio no tiene discontinuidades. Yo creo que ha tenido continuidades. Yo creo que el siglo XVII, el siglo barroco, es un siglo de enorme recuperación. Hay historiadores holandeses, por ejemplo, que han hablado de la importancia del ingenio militar español, de la maquinaria militar, la ingeniería militar, que es la de los Países Bajos que se trae a Barcelona y que luego se pone en marcha en el siglo XVIII. Siempre ha habido una conciencia de la importancia de los técnicos y de los ingenieros en este caso, y yo lo que le animaría es a leer esta nueva historiografía. Espero que le podamos convencer al menos de algo. Nosotros encontramos evidencias por todas partes. Y, desde luego, una de las tesis fuertes de nuestro libro es que el Imperio Español, si no hubiera tenido esa capacidad de intervención científico-técnica, si no hubiera sido un imperio de ingenieros, no hubiera podido preservarse, no hubiera podido durar. Si no hubiera habido comerciantes, capital riesgo, bueno, y ciencia y técnica, hasta 1898. El libro termina con una figura que a mí me asombra. Son dos ingenieros de caminos. El verano de 1898. Cuando nos están contando estos tarados del cine, con todos mis respetos, esa cosa ahí de los últimos de Valer gritándose, ¿no? Eso sí que es leyenda negra. No sé para qué hacen esas películas tan aburridas, tan antiguas, ¿no? Tan mohosas. El verano de 1898 los ingenieros de caminos españoles estaban haciendo caminos en la isla de Luzón y haciendo un plan de carreteras. ¡Qué casualidad! En 1920, los ingenieros de Estados Unidos, uno de ellos que es honesto, reconoce que han hecho las carreteras a toda velocidad, pero que se ha basado en el plan de los ingenieros de caminos españoles que se encontró en el escritorio cuando
se produce la independencia, la toma de Filipinas por parte de Estados Unidos. Bueno, es un puro ejemplo, pero yo creo que sirve muy bien para entender que siempre ha habido ingenio y siempre ha habido ciencia y técnica. Lo que hay es un mito, la leyenda negra está muy incardinado con esto, evidentemente, que nos niega esa capacidad científica, técnica, hasta el día de hoy. Y yo creo que es un problema más de punto de vista y de leyenda, de ficción versus realidad, que de estricta conversación, ¿no? A mí me gusta mucho recordar un ejemplo educativo, ¿no? Ustedes quizás saben que la calidad de las universidades en el mundo se mide por el llamado ranking de Shanghai, el ranking de los chinos, que cada 6 meses sale. Ninguna universidad española está entre las 200 mejores universidades del mundo. Somos malísimos, malísimos. Nos tenemos que retirar, ¿no? Bueno, como yo me he dedicado a la gestión educativa y me sé las cosas, le voy a preguntar un dato. Si yo le preguntara, y es una universidad más, podría estar aquí, ¿cuál es el lugar que ocupa en el ranking de Shanghai de las 26.000 universidades mejores del mundo? La ingeniería civil española, la ingeniería de caminos, la Politécnica de Madrid en este caso, ¿qué lugar le daría a usted? Atrévase a darme una cifra, 26.000 universidades. Sí. La número 5. Los datos están ahí. Por eso tenemos compañías que hacen infraestructura. Si no, no las tendríamos. En ese sentido, yo creo que el valor del ingenio, el valor de la innovación, la capacidad de autoestima, que me parece muy importante, es un aspecto crucial, la emoción, ¿no? Yo creo que, en fin, yo me encuentro todo el rato milagros por el mundo, ¿no? Viajo demasiado quizás. La otra cuestión, la relación entre política e historia. Bueno, siempre hay una llamada historia oficial que tiene que ver con cómo determinadas versiones de la historia intentan convertirse en dominantes. No hay que tener ningún problema con eso. Pero como dice mi querido maestro John Eliot, la historia, ser historiador, tiene que ver con iluminar las opciones de libertad. Siempre hay otros caminos, siempre hay otras posibilidades. El determinismo es lo único verdaderamente histórico, el indeterminismo. Nada puede ser previsto, nada puede ser encajonado. Y en ese sentido, yo creo que desde la política, desde determinadas políticas, no se entiende que la historia es ante todo una explicación de la complejidad de los seres humanos. Es lo que intentamos hacer los historiadores. Soy miembro de la Real Academia de la Historia y le puedo dar fe de que es lo que intentamos desde la Real Academia como miembro correspondiente. Lo que intentamos es, por el contrario, pensar en los públicos de la historia. Los públicos de la historia a veces son los políticos, yo no tengo nada contra ninguno, creo que es una cuestión de Estado, y a veces no son los políticos, pero francamente me interesa mucho más como historiador de la sociedad civil, de la sociedad abierta, que es lo que me considero, el encontrarme con ustedes esta tarde me parece mucho más estimulante y mucho más interesante. La versión de la historia que usted puede desarrollar tiene que ver con su posición de ciudadano, con su posición de lector y con algo apasionante cuando a uno le gusta la historia, que es la curiosidad, ¿no? La historia es muy buena para descubrir todos esos caminos no seguidos y para divertirse, ¿no? Yo creo que francamente uno no deja de asombrarse de las cosas que ocurren y por qué ocurren, como acaba de mencionar Javier al principio, ¿no? En realidad, todo el escenario está abierto y la historia nos muestra que a pesar de la capacidad de la política, de ciertos políticos para crear esos determinismos, nada ocurre como alguien pensó que podía ocurrir. Y descubrir ese misterio es lo que nos hace historiadores. Gracias. No hemos terminado. Esto era las respuestas tan estupendas para las estupendas preguntas. Desde luego. Pero no era el fin. Quiero decir que si Alfonso, hay alguna pregunta más. A ver, Alfonso. Una pregunta es, desde mi punto de vista particular y de los que hacemos trazos, ¿no?
es un regalo, ¿no? Quiero decir que yo siempre admiré cómo se habían diferentes civilizaciones ordenadas con los presupuestos de los romanos, con Cardo y Decumano, pero desde la primera vez que estuve en México notaba un placer tremendo, como veis no es una pregunta, pero un placer tremendo que no sabía de dónde venía cuando yo pasaba el pie en Morelia, en Puebla, en Guadalajara, hasta que convine que lo que ocurría era que las ciudades de Iberoamérica tienen la escala del hombre. Es imposible en toda la América hispana que tú no veas siempre el horizonte, que no veas la referencia de por dónde sale y por dónde se pone el sol. Y eso es un regalo enorme para el que lo vive con una cierta sensibilidad. No es una pregunta, es una emoción. Es muy bonito lo que acaba de comentar, pero añadiría un matiz de historiador. Las ciudades perfectas, vitruvianas, renacentistas, ventiladas a escala del hombre, que no se podían hacer aquí, se hicieron allí y las hicieron los españoles. A mí me gustaría, a mí me llamó la atención, bueno, muchas cosas de las que has dicho, pero en particular hay una con la que me he quedado dándole vueltas, ¿no? Que es el tema de que he querido entender o he creído entender que la guerra de la independencia, que tú decías que nuestra guerra, la llamada guerra de la independencia, era al final una guerra entre imperios, decía, una guerra de imperialismo. Y entonces venías a decir, bueno, es que los fondos que venían de América, venían fondos de América para los patriotas españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, uno lo ve me ha llamado la atención, o sea, me ha chocado en el sentido de que estamos acostumbrados a plantearnos la guerra de la independencia en otro sentido, en el sentido de, bueno, la moderna Francia frente a la ancestral iglesia, los carlistones, todo esto de los españoles, ¿no? Y esto vinculado después con los nacionalismos en general, ¿no? Es decir, yo me acuerdo hace poco comentaba con, bueno, pues un alto político, uno que fue alto político de esta región, decía, hombre, seguramente el problema que tenemos en España es que aquí la guerra de independencia la ganaron los malos. Si hubieran ganado los otros, pues nos habríamos evitado guerras carlistas, no tendríamos problemas con los catalanes, no tendríamos problemas con los curas, no tendríamos un montón de cosas de estas. Y él me decía, no, el problema es muy anterior, el problema es que el conde duque de Olivares eligió mal, y eligió Cataluña en lugar de Portugal, y si hubiese elegido bien en ese momento, aquello hubiese sido otra cosa. Bueno, el hecho es que al final los nacionalismos acaban siendo expresiones de insolidaridad, ¿no? Es decir, de que uno no quiere compartir, es decir, los ricos, digamos, no quieren compartir sus riquezas, ¿no? Al final, esto es como acaba siendo esta historia. Teniendo en cuenta que las independencias americanas, como bien has dicho, la conquista la hacen los indígenas, pero la independencia la hacen otros, ¿no? No me casa ese planteamiento con el planteamiento este de la guerra de la independencia como guerra de imperios. Pues, entonces, eso me gustaría que me lo clarificases porque seguramente tengo yo alguna confusión. Gracias por su paciencia. Lo voy a intentar explicar muy rápidamente. En la historia de los países americanos nunca te cuentan, o sea, lo que dice es que Napoleón invade España en 1808 y entonces, en 1810, 2 años después, vienen los gritos de la patria, ¿no? Comienza la patria. La revolución, en este caso, el cura Hidalgo, o se llaman así los gritos patrios, ¿no? Es cuando se ponen en marcha los procesos de emancipación. En realidad, todo eso es mentira. Lo que ocurre en 1810, de manera sucesiva, en las diferentes ciudades de la América española, tiene que ver con la fundación, como ha ocurrido en la España peninsular frente a la llegada de las tropas napoleónicas,
de juntas autónomas, autonomistas diríamos, de resistencia. La gente se organiza, las ciudades se organizan, los grupos de poder urbano se organizan para poder hacer frente a los invasores. ¿Por qué ocurre eso en la España europea? Voy a utilizar los términos contemporáneos. 1808, pues porque Godoy y compañeros han dejado pasar al ejército de Napoleón camino de Portugal, o con la excusa que van a invadir Portugal. Entre enero y marzo, abril de 1808, eso es lo que ocurre. Y lo que van haciendo es tomar posición, evidentemente. Van invadiendo el país, ¿no? Para entendernos. Es muy... Dentro del levantamiento popular español, que es como nuestros mayores del siglo XIX nos lo explicaron, y don Benito Pérez Galdós en primer lugar, lo que cuenta es cómo hay una insurrección popular española contra los invasores. Entre 1808 y 1810, es decir, el momento en el que, abril de 1810, parece que Cádiz va a caer en manos de Napoleón, fíjense en esa foto, ¿no? Telediario, mañana. Cádiz va a caer en manos de Napoleón. Todo el territorio de la península ha sido ocupado por los franceses. Quedan algunos reductos, seguro que en Asturias quedan algunos reductos. Yo recuerdo a jovellanos dando vueltas por aquí, intentando sobrevivir, escapándose de Cádiz, ¿no? Acuérdense que Jovellanos muere aquí en la costa asturiana porque se ha ido de Cádiz, porque se teme que Cádiz caiga. Y el primer fusilado va a ser Jovellanos, dejémonos de bromas. Estamos hablando de eso, Justo entonces es cuando vienen los llamados gritos de independencia. Lo que es muy obvio es que el proceso político de disolución del Imperio Español está conectado en ambas orillas del Atlántico. Mi querido amigo Felipe escribió un libro que te recomiendo, que se llama Las Américas, en que él dice que la disolución del Imperio Español empieza en el centro y va hacia la periferia. Y decirlo hoy es tremendo. Se parece a la disolución del Imperio Soviético en 1989. Él lo dice así en el libro. Es una crisis en el centro que llega a la periferia y produce unos efectos determinados. Pero entre 1808 y 1810, abril, la resistencia popular española y es americana, es imperial. Si quieres, es hispana. Por supuesto, eso no lo pueden incorporar en las historias nacionales, nacionalistas del siglo XIX, porque ¿cómo vas a contar en la historia de Colombia que en realidad se oponían a Napoleón y que los españoles son todos malos, malísimos? Eso era imposible, era incompatible desde el punto de vista de la ficción mítica. Pero la pregunta es muy buena. ¿Y qué ocurre en abril de 1810? ¿Y por qué la cascada de gritos de fundación de juntas autonomistas en Cartagena, en Caracas, la primera, en Buenos Aires o en otros sitios? ¿Por qué entonces? Porque la inevitable caída de Cádiz en manos de las tropas napoleónicas, que si no es hoy será mañana, la foto de hoy del telediario, va a suponer que todos los territorios de la monarquía española, americanos, van a integrarse en el imperio francés. ¿Y qué ocurre si todos los territorios, si Cartagena, Caracas y México se integran en el imperio francés? Que en el instante siguiente los británicos van a impedir el comercio de todos los productos posibles. Van a crear un cinturón de hierro del comercio. ¿Y qué es lo siguiente que va a ocurrir? Pongámonos en la atmósfera del Caribe en 1810, que va a haber una revolución social de la gente de color. La revolución haitiana está conectada, es mucho más importante que la revolución francesa en el contexto americano. Las juntas autonomistas de los llamados gritos de independencia se ponen en marcha con procesos de preservación del orden social por parte de las aristocracias americanas ante la catastrófica caída de Cádiz y la desaparición del último reducto de poder legítimo que queda en la España peninsular. Es un acto de autoconservación de las élites. Claro, es muy fácil ser historiador, ¿no? Yo sé qué es lo que pasa, que Cádiz resiste, ¿no? Nadie lo hubiera esperado jamás. Bueno, como Cádiz resiste, luego las juntas autonomistas
Unas se van a proclamar realistas, conservadoras de la monarquía española, y otras van a generar procesos de emancipación política porque no quieren tener nada que ver con el gobierno de la regencia peninsular, aunque pueden seguir siendo parte de la monarquía española e incluso respetar, por supuesto, ser parte de la nación española. Pero esa es la explicación de por qué abril de 1810. Porque el poder de Napoleón está a punto de acabar con la última válvula de seguridad, con el último eslabón de resistencia que queda en la península. Y, entre comillas, lo único que no podíamos permitirnos es ser franceses, por decirlo con la mentalidad de la aristocracia americana de la época. Como la Virgen del Pilar. No sé si es una respuesta o un proyecto de investigación, pero bueno, va por ahí, está clarísimo. O sea, esto está estudiado, las noticias de que Cádiz va a caer son las que ponen en marcha los complots de las élites locales para tener su propia junta autonomista y salvar la posibilidad de formar parte de la Francia napoleónica. Así de claro. Pregúntale si hay alguien más y si no, pues acabamos. Entonces, si alguien más desea hacer alguna... Bueno, son ustedes de una paciencia enorme sí. y les agradezco enormemente. ¿Qué aprovechar? A decir algo, si me permite, en relación a lo que usted decía antes. Parece que está muy de moda ahora. Lo digo porque lo he leído en prensa varias veces ya en los últimos meses. Es decir, que la guerra de la independencia la ganaron los malos. Que aquí lo que tenía que haber ocurrido es que se hubieran colgado construido unas guillotinas en las plazas mayores de todas las ciudades y por ello hubieran pasado una serie de personajes del momento que hubieran determinado una historia completamente distinta hacia ahora. Esa gente que dice esas cosas no ha leído al fundador de la sociología, entre otros, que es Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, que es un personaje fundamental de la historia de las ideas del mundo, y francesas en particular, le preguntaron en 1840 cuáles eran las causas del retraso de Francia. Y Alexis de Tocqueville dijo exactamente lo que esta gente debería leer. Debido a los excesos terribles de la revolución que destruyó las clases medias provinciales, que los guillotinó a todos, Francia no está en el lugar de la revolución industrial en el que debería estar y por eso Gran Bretaña nos ha tomado la ventaja. Esas guillotinas deseadas por esa gente para Alexis de Tocqueville, que sabía muy bien de qué hablaba, son la causa de nuestro retraso. Así que es más bien al revés, si esta gente leyera algo. Solamente diría, desde la mayor humildad, que yo no tengo conocimiento, pero sí me dejo llevar por quien creo que sabe. En aquel momento, yo supongo que una de las mentes más claras debía ser precisamente la de Jovellanos. Sí. Y él tomó partido. Sí, sí. Bueno, Jovellanos planteó una solución a la portuguesa, ¿no? Tomó partido y pudiendo entender desde hoy que él hubiese tomado el partido de la enciclopedia y de las luces, no lo hizo. Y quizás ahí está la respuesta. Bueno, pero Jovellanos, en ese momento, 6 meses antes de morir, Jovellanos propone que el rey, o sea, el regente, ¿no? Bueno, que la dinastía española haga una solución a la portuguesa. Acuérdense lo que hacen los portugueses. Cuando ven venir las tropas francesas a la frontera de Lisboa, a Torres Vedras, los meten a todos en un barco, 10.000 nobles, ¿no? Que dicen los relatos. Y se los llevan a Río de Janeiro, que se quedan aterrados, ¿no? ¿Dónde alojo 10.000 nobles de golpe? No tengo sitio, ¿no? Bueno, es casi irónico pensar en ello. Él planteó que la supervivencia del Imperio portugués pasaba por Brasil, pero la dinastía española, Fernando VII en particular, jamás pensó en cruzar el charco, ¿no? Jovellanos fue muy partidario él entendió muy bien que la preservación de la unidad constitucional de la monarquía, y es un contrafactual, pasaba por que la dinastía se liberara de ser presos de Napoleón, que al final lo sabemos muy bien es lo que ocurrió. Pero claro, Jovellanos era mucho más brillante que los miembros de la dinastía. Eso sí que no admito discusión en ese punto. Bueno, pues entonces le damos muchísimas gracias al profesor Manuel
Lucena Giraldo. Es Lucena lo que me falla. Sí, sí, sí. Lucena Giraldo. Y espero que se diviertan muchísimo con las otras intervenciones. De verdad que les animo a venir a ver a María Dolores González Ripoll, a mis queridos Sí, la amigos y siguiente maestros conferenciante. Ricardo Luego y Santiago Ricardo. Muñoz Machado, nada menos. Claro. Pues muchísimas gracias, don Manuel. Gracias a usted. Sí.